Muy bien, muy buenos días. Un saludo a todos los presentes. Un gusto tenerlos esta mañana en el desarrollo de la videoconferencia del módulo 2 de nuestro curso virtual. El día de ayer tuvimos el primer turno con un grupo de voluntarios y el día de hoy estamos realizando el segundo turno. Eh, Vamos a abordar un tema muy importante que es el de la participación política de las poblaciones que han estado o que están en situación de exclusión. Y para eso es muy importante desarrollar algunos conceptos y también ver algunas cifras que son importantes para entender un poco cómo va la participación de ciertas poblaciones. Vamos a abordar tres principalmente. Recuerden que hay otras más que están en nuestra aula virtual desarrolladas en las cartillas, así que lo pueden revisar a través de ese medio. Les pido por favor que en el chat puedan escribir su nombre completo y la sede a la cual pertenecen para que también quede registrado por ahí su asistencia. ¿Sí? Así que por favor para que puedan hacerlo en estos momentos, escribir su nombre completo y la sede a la cual pertenece. Recuerden que el taller tiene el propósito de poder intercambiar la información y poder también escuchar sus opiniones, sus impresiones sobre lo que se vaya viendo o discutiendo dentro de la presentación, ¿sí? Para hacerlo más dinámico, así que espero la participación de cada uno de ustedes. Muy bien, entonces, por favor recuerden, tienen que escribir su nombre y la sede a la cual pertenecen en el chat para que quede también registrado por ahí. Muy bien. Voy a, voy a comenzar a proyectar. Por favor. Muy bien, ¿llegan a ver todos ustedes? ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí se puede ver. Sí, se ve. Ok, muchísimas gracias. Bueno, eh, vamos a comenzar a hablar sobre la participación política de las poblaciones en situación de exclusión. Para eso es importante, vamos a empezar con una pequeña revisión de imágenes para ver qué cosas podemos detectar en ellas. Recuerden que es importante que participen, pueden hacerlo a través del chat o también levantando la mano para poder hacerlo a través del micrófono. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver algunas imágenes y vamos a ver si podemos detectar algo ahí que nos llame la atención. A ver, esta es una imagen del expresidente Augusto de Leguía con parte de su gabinete ministerial, ¿no? Una foto bastante antigua, recordemos que eso sucedió hace ya más de 100 años. Y esta foto que también es del presidente, el expresidente Sánchez Cerro, con también parte de su gabinete ministerial y la gente que lo acompañaba en el gobierno. ¿Pueden detectar o pueden, algo les llama la atención de estas dos imágenes? Aparte de que están en blanco y negro, aparte de que son antiguas, estamos hablando de gobiernos de más o menos alrededor de hace 100 años de nuestro país. ¿Hay algo que les llame la atención, algo que les parezca particular de las fotos? A ver por ahí, si alguna persona quiere participar. A ver, chicos, algunas chicas, alguna persona que desee participar a través del chat o en el micrófono para ver qué cosas podemos, ok, de repente en común, o qué podemos ver en estas dos La fotos. vestimenta. Ya, bueno, la vestimenta es una vestimenta de la época. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos detectar ahí? Muy bien, por ahí dice Eloy, en las dos fotos son puros varones. Es decir, llegan a alcanzar a ver alguna mujer dentro de esta, digamos, personas ligadas o cercanas o que están en el poder. ¿Llegan a ver, a diferenciar alguna mujer dentro de este grupo de personas? Creo que no, ¿verdad? A simple vista se puede ver que no hay mayor presencia de mujeres en estos entornos de poder que había en el país hace alrededor de 100 años. Y eso, digamos, ejemplifica un poco cuál era la situación de las mujeres, en este caso hablando directamente de ellas, en lo que se refiere a la participación política y su presencia en la toma de decisiones. Les voy a enseñar otra foto, y esta foto es de Beatriz Merino, encabezando, en este caso, como ministra dentro del gabinete del expresidente Alejandro Toledo en el año 2003. ¿Por qué es recordado como un hito el nombramiento?
en este caso porque Beatriz Merino fue la primera mujer en ocupar la presidencia del Consejo de Ministros en la historia del Perú. Entonces ahí vemos que antes de eso habían pasado más de 100 años y ninguna mujer había llegado a ese cargo. Y recién en el año 2003 una mujer pudo llegar a ser presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces vemos ahí como un hito que tuvo que esperar bastantes años para poder hacerse realidad. Entonces uno podría pensar que sí, que efectivamente las mujeres están teniendo un rol más protagónico, que tienen presencia, que están al mando de la toma de decisiones, que son parte importante de la política, y que hay un avance respecto a lo anterior que se tenía con lo reciente o lo que se está dando en el siglo XXI, ¿no? Sin embargo, les voy a mostrar otra foto del año 2018 que nos podría también dar la reflexión de que a veces las cosas no cambian tan fácilmente o que los avances no son tan grandes como uno consideraría, ¿no? Esta foto es del año 2018. Como ven, está a full color, en muy buena definición. Sin embargo, ¿qué también vemos en esa foto? A ver si alguna voluntaria o voluntario quiere participar. ¿Qué vemos y qué no vemos en esta foto? A ver, por ahí en el chat los voy leyendo. Joan nos dice, no se ve la presencia de mujeres. Esta es la entrega de credenciales a los gobernadores regionales que fueron electos en el 2018, en el proceso de elecciones regionales y municipales de ese año. Y como pueden ver, de los 25 gobiernos regionales, ninguno fue ganado por una mujer. Ninguna mujer encabezó un gobierno regional en esa época. Y como pueden ver en esa foto, todos en la foto son varones. Entonces, lo que se pensaba que ya no sucedía mucho, no se veía mucho, finalmente es parte también de la realidad de no hace mucho tiempo, hace alrededor de 6 años. Entonces, vemos que si bien hay avances, a veces también algunas situaciones vuelven a repetirse, hay vaivenes, hay altas y bajas en cuanto a la presencia, por ejemplo, en este caso hablando netamente de las mujeres en la política del país. Y eso también nos debe llevar a la reflexión. Cuando se piensa que todo va avanzando y todo es lineal hacia algo mejor, puede haber también a veces retrocesos. Y eso es algo también de lo que vamos a ver el día de hoy en cuanto a algunos cambios normativos que han habido. Bueno, entonces ya iniciamos con esto, pero antes de hablar propiamente de lo que es la participación política de algunas poblaciones, tenemos que ver por qué estas poblaciones están en situación de exclusión o también como se conoce, situación de vulnerabilidad. Y básicamente es importante señalar que estas poblaciones son llamadas así porque se encuentran en una situación que hace, digamos, o que refleja o que hace referencia a todas aquellas personas que por sus características sufren de una comprobada discriminación que limita el ejercicio de sus derechos, ¿no? Entre ellos, en los derechos políticos. En general, la discriminación afecta a diferentes aspectos de la vida, ¿no? Vemos situaciones en las que se normaliza la discriminación, la exclusión a las personas y por sus características, tanto física, su manera de hablar u otras expresiones, son discriminadas y son limitadas en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Por ejemplo, situaciones en las que se usa una palabra como cholo, chola de una manera peyorativa, tratando de minimizar, humillar a las personas, o cuando se generan también situaciones que se normalizan porque se consideran que son prácticas aceptadas, como por ejemplo establecer servicios higiénicos para amas de llaves, ¿no? Cuando no se entendería cuál sería la justificación de que una persona que brinda un servicio dentro del hogar o en un espacio no puede usar los mismos baños que otras personas, ¿no? Entonces, son situaciones en las que se presentan estas discriminaciones, algunas más normalizadas que otras y algunas que ya han ido cambiando, pero también hay otras que nos reflejan que no. Vamos a ver algunas frases que están naturalizadas y que reflejan un poco la discriminación que todavía está naturalizado o que a veces se toma como la broma dentro de los espacios tanto privados como públicos, como esta, por ejemplo. Calladita te ves más bonita. ¿A qué hace referencia esta frase? A ver, alguna de las voluntarias que lo haya escuchado o incluso que se lo hayan dicho, no sé si por ahí han tenido la desafortunada experiencia de que alguien les haya dicho esta frase. ¿A qué hace referencia esta frase? A ver, alguna. Que las Sí, mujeres no, o sea, no deberían de opinar y de que
solamente tendrían que acompañar al varón como un objeto más, ¿no? Claro, lo que hace referencia, como nos dice María, es que, claro, a veces se espera que las mujeres no hablen, no opinen, no se quejen, no hagan ningún tipo de comentario, ¿no? Y que se ven más bonitas, es decir, se ven mejor si es que no hablaran, ¿no? Y finalmente, claro, invisibilizan sus opiniones, no las toman en serio. Entonces es una forma de minimizar la figura de la mujer, ¿no? Nunca he escuchado que un hombre le diga calladito te ves más bonito. Es una frase que se lo dicen a las mujeres y no se lo dicen a los hombres. Entonces, no es que, no, pero es que solo lo estoy diciendo porque su opinión no es tan importante, no, estás minimizando la opinión de las mujeres, ¿no? Entonces es una frase que se escucha todavía en el día a día. Hay otra frase que también se dice, y a veces se dice de manera muy sutil o como una broma, pero que finalmente esconde una frase discriminatoria, una frase racista, ¿no? Que es, estoy trabajando como negro. ¿Quiénes lo han escuchado en algún momento de sus vidas? A ver, levanten la mano quién lo ha escuchado, ya sea en un entorno de amigos, ya sea en un entorno familiar, en un entorno de la universidad, etcétera. Ahí hay una persona que lo ha escuchado, ¿no? El tema de estoy trabajando como negro, que hace referencia a que las personas afrodescendientes y en su pasado, cuando sufrían de esclavitud, trabajaban jornadas muy largas, extenuantes, y finalmente se hace referencia a eso como si fuera algo normal o algo que sería bueno recordar de esa manera graciosa. Entonces, finalmente es una frase que también esconde el racismo dentro de ella. Otro es el tema de hay que mejorar la raza. Eso también es una frase muy, muy peruana y que se escucha en muchas familias, ¿no? Cuando tú presentas a un novio o a una novia a tu casa y te dice, uy, no, pero ¿cómo vas a elegir a esta persona? Así, tú sabes que tenemos que mejorar la raza. Como diciendo que, claro, por los rasgos físicos de las personas, tenemos que mejorar o buscar una persona de ojos claros, o de piel blanca, o de cabello rubio, etcétera, ¿no? Entonces son frases finalmente que esconden discriminación, esconden un racismo naturalizado, o a veces mi- matizado con el tema de la broma, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Otra frase que escuchamos muchas veces es negrita pero fina, ¿no? Como van diciendo que, ay, bueno, no importa, es negrita, pero tiene rasgos finos. Entonces, como si eso fuera un atenuante al hecho de ser afrodescendiente, cuando no tiene absolutamente nada de malo ser. Entonces, son frases naturalizadas, ¿no? Como también Cholita aprende a hablar primero. Entonces, son frases que finalmente son parte de nuestra idiosincrasia, lamentablemente, pero esconden la discriminación que todavía afecta a diferentes poblaciones, tanto a mujeres, tanto a personas que provienen de pueblos indígenas o a personas afrodescendientes, entre otros. La Defensoría del Pueblo nos dice que la discriminación es un trato diferenciado y desigual que no está justificado, ¿no? Que no tiene justificación y que se ejerce contra una persona o un grupo de personas, ocasionando que sus derechos no puedan ser ejercidos en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, hay un menoscabo en el ejercicio de estos derechos y este trato no justificado está prohibido por el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, es importante entender eso. Hay un trato diferenciado, el trato diferenciado es un motivo, está basado en un motivo prohibido y se produzca una anulación de los derechos. Eso configura un trato discriminatorio, ¿no? Pero también es importante recordar que hay diferentes tipos de discriminación. Una discriminación directa, cuando en base a estereotipos o prejuicios te niegan oportunidades o te apartan de ciertos espacios, como por ejemplo en el caso de los jóvenes, ¿no? No, tú eres muy joven, no tienes la experiencia suficiente o no eres muy responsable como para asumir un cargo dentro de tu empresa, ¿no? Entonces, hay una discriminación directa basada en un estereotipo y un prejuicio hacia los jóvenes en este caso, ¿no? La discriminación indirecta cuando aparentemente se maneja prácticas neutrales, pero que finalmente representan desventajas para ciertas personas. Por ejemplo, si alguna caja o un banco pone requisitos muy difíciles cuando realmente quiere apoyar a las mujeres, pero las mujeres no tienen forma de comprobar sus boletas de pago o su experiencia en manejo de dinero, finalmente están apartando a muchas mujeres de poder llegar a cumplir los requisitos y acceder a un financiamiento. Entonces, eso es una forma de discriminación indirecta. Y también hay la discriminación interseccional múltiple o acumulada, ¿no? Que es una discriminación en la cual se unen varios factores que pueden generar un menoscabo de los derechos de las personas por diferentes motivos, ¿no? No es lo mismo ser un joven varón que una mujer joven, ¿no? En el sentido de que las mujeres sufren alguna discriminación también por su edad y también por su género, por ser mujeres. Entonces,
hay una discriminación múltiple. No es lo mismo ser una persona con discapacidad que vive en la ciudad que ser un joven, una joven con discapacidad que vive en la zona rural, porque puede ser discriminada por su edad, por su sexo y por su condición de discapacidad. Entonces, es una discriminación múltiple. Y eso es normalmente lo que ocurre en muchos casos, que una persona sufre discriminación por diferentes factores, ¿no? Y eso es algo que también hay que reflexionar. Entonces, esta discriminación que sucede en diferentes ámbitos y que se presenta de diferentes formas, también se visualiza o también se evidencia en el espacio político, porque así como pasa a veces en los estudios, en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, en los puestos laborales, etcétera, también se replica en la política. La política en nuestro país ha estado dominada por hombres, adultos, mayores, su mayoría, eh, que pertenecían normalmente a clases altas, y eso ha generado que durante mucho tiempo se discriminen a diferentes grupos poblacionales del acceso a eh, las candidaturas, a los puestos de elección popular, ¿no? Y por eso es importante tener en cuenta que la discriminación afecta esos espacios, y entre ellos el político, ¿no? Pero un dato muy importante ya para cerrar este tema de la discriminación es que el 53% de esta encuesta, ¿no? Que es una encuesta de percepciones del Ministerio de Cultura, se le preguntó a los peruanos si consideraban que en general los peruanos eran racistas o muy racistas, ¿no? Y el 53% dijo que sí, que los peruanos son racistas o muy racistas. Es decir, cuando le preguntas a un peruano si todos los peruanos son racistas o muy racistas, el 53% te dice que sí. Son muy racistas o racistas, ¿no? Pero cuando tú le preguntas a esa persona, ¿y usted es racista? La persona te dice no, y solo el 8% se reconoce como tal, como racista. Entonces vemos que hay una gran diferencia entre que sí, la mayoría de peruanos reconoce que el país es racista, pero pocos se reconocen como tal. Entonces, se sabe cuál es el problema, pero la gente no se identifica como tal porque tiene tan naturalizado a veces el racismo o la discriminación que no se da cuenta de que finalmente sí es parte de ese problema. Y bueno, los motivos principales por los cuales se discrimina es el color de piel, el nivel de ingresos, los rasgos físicos, ¿no? Y eso también, como les digo, tiene implicancias en la política. Cuando hablamos de participación política, nos referimos a todas las actividades que pueden relacionarse a la ciudadanía en cuanto a intervenir en la elección de sus representantes o a intervenir en la elaboración de las políticas públicas. Cómo la ciudadanía puede ejercer su participación en los asuntos públicos a través de la elección de representantes o participando también a través de diferentes mecanismos en la formulación de las políticas públicas, decidiendo qué acciones o qué decisiones se toman, ¿no? Es importante porque es la forma en que nosotros ejercemos nuestros derechos políticos. Los derechos políticos son derechos humanos también, y es una forma del ejercicio de estos derechos políticos, participar en la vida política del país. El artículo 21 del inciso 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos dice que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país y directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Es decir, que toda persona tiene ese derecho de involucrarse en los asuntos de su país, de su gobierno. Y la Constitución Política de nuestro país también nos reconoce estos derechos a la participación individual o colectiva en diferentes ámbitos de la vida de la nación, el derecho a participar en los asuntos públicos, el derecho al voto, a elegir a nuestros representantes, y los ciudadanos podemos escoger ejercerlo a través de organizaciones o de manera individual, ¿no? Entonces, los derechos políticos son importantes, la participación política es importante, porque dan paso a la representación. En este caso, cuando elegimos a nuestros representantes, elegimos personas a las cuales estamos delegando, ¿no? Nuestra representación para que tomen decisiones en nuestro nombre. Entonces, espere que haya una conexión porque yo estoy delegando poder y esta persona tiene que rendirme cuentas y tiene que velar por mis intereses. Y es por eso que la representación política tiene dos dimensiones y que son complementarias y no deberían ser excluyentes, ¿no? Primero es la representación descriptiva, que hace referencia al grado en que un representante se asemeja o se asemeja o puede, digamos, estar más cercano a la diversidad que representa la sociedad, ¿no? Si tuviéramos un Congreso mayoritariamente compuesto por hombres en un 95%, que todos provienen, no sé, de un ámbito urbano, donde no hay presencia de mujeres, donde no hay presencia de población afroperuana, donde no hay presencia de población indígena, donde no hay jóvenes, ¿qué clase de representación se podría tener de calidad para estos grupos, ¿no? Sus intereses, sus agendas se verían reflejados ahí. Lo más probable es que no, porque no hay presencia de estos grupos o de representantes o personas que provengan de estos grupos poblacionales en los espacios de toma de decisión, ¿no?
Entonces, de eso habla la representación descriptiva, de la semejanza que debería conformarse en los cuerpos de decisión, en los órganos de decisión respecto a la población. Pero sin embargo, el que hay una persona joven dentro, por ejemplo, del Congreso, no te asegura o no te da toda la certeza de que va a representar los intereses de los jóvenes. Podría ser que no. Y es por eso que también es importante ver la representación sustantiva, que nos habla de justamente la representación efectiva de los intereses y la defensa de las agendas de las diferentes poblaciones, ¿no? Es decir, que haya personas que puedan promover las iniciativas y las agendas de las diferentes poblaciones y tener proyectos de ley que puedan ser a favor de estas poblaciones. Puede haber de repente una persona adulta mayor que esté muy comprometida con la agenda de las juventudes y defenderla, llevar a cabo, presentar propuestas, etcétera. Porque finalmente la representación sustantiva también va más allá de parecerse o no al grupo que tú quieres representar o al cual quieres apoyar, ¿no? Entonces, pero la ideal es que haya un balance entre estas dos, que haya una representación descriptiva sumado a una representación sustantiva, ¿no? Entonces, por eso es importante que haya presencia de diferentes poblaciones y diferentes grupos en los espacios de decisión, porque la perspectiva cambia, porque los intereses también cambian, porque la defensa va a ser diferente, porque la preocupación o la cercanía con las problemáticas que afectan a esa población van a ser también diferentes. Es por eso que se espera que haya una representación de todas las poblaciones en los diferentes espacios de poder. Sin embargo, sabemos que a pesar de que en democracia todos deberíamos estar adecuadamente representados en las instituciones políticas para que puedan verse ahí nuestros intereses, no todas las personas tienen esas oportunidades, porque por sus características sufren de una discriminación que limita el ejercicio de sus derechos. Esta discriminación puede afectar diferentes campos de la vida y entre ellos la política, ¿no? El hecho de poder llegar a ser autoridades, poder participar en las decisiones. Entonces hay una baja representación o incluso a veces nula representación y esto lleva a que no se atiendan las problemáticas, que no se tengan en cuenta las voces de estas personas, que no haya la perspectiva eh, de las problemáticas desde el punto de vista de las personas a las cuales se afecta. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de la famosa ley Pulpín, que se llamó ley Pulpín, que era una ley de una reforma laboral para que los jóvenes puedan ingresar al sistema laboral, pero con menos derechos, ¿no? Y con una serie de diferencias respecto a una persona no joven, ¿no? Entonces, eso se hizo pensando que iba a ser lo mejor para los jóvenes. Obviamente no se escuchó las voces de los jóvenes, no había casi representantes en el Congreso de parlamentarios jóvenes y finalmente se tomó una decisión en favor de ellos, ¿no? ¿Y qué pasó? Los jóvenes salieron a protestar porque no estaban de acuerdo y a través de la protesta ciudadana lograron que el Congreso derogara esa ley. Entonces, vemos qué pasa o qué sucede cuando estas poblaciones no tienen presencia, no tienen voz, no son escuchadas dentro de estos espacios de decisión. Se toman decisiones que a veces se piensan que son buenas o en beneficio de, pero no se ha tomado en cuenta la perspectiva, las opiniones, si realmente resuelven las problemáticas, si realmente se está de acuerdo o no con estas decisiones, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo importante. Tenemos a las personas con discapacidad, tenemos a las mujeres, a los jóvenes, al pueblo afroperuano, a los pueblos indígenas o originarios, a la comunidad LGTBI como parte de estos grupos que históricamente han estado excluidos de la participación política o han tenido una serie de limitaciones para poder acceder en el ejercicio de sus derechos. Vamos a iniciar hablando de la participación política de las mujeres. Como digo, vamos a hablar de 3 poblaciones específicamente en la videoconferencia. Por temas de tiempo no podemos hablar de todas, pero igual ustedes saben que tienen información de otras poblaciones en las cartillas del aula virtual. Antes de iniciar hablar de la participación política de las mujeres, vamos a ver un video que les pido que pongan bastante atención para que escuchen lo que se dice y luego podamos comentarnos qué les parece. A ver, un minuto. ¿Me pueden confirmar si se llegó a escuchar? Para que se esté funcionando bien, por favor. Sí, se escuchó. Ok. Sí se llega a escuchar. Ok, muy bien, gracias. Mis amigas, a pesar del gobierno de su majestad, estoy aquí esta noche. Sé el sacrificio que han hecho para estar aquí. Muchas de ustedes, lo sé.
Están alienadas de la vida que antes tenían. Mas puedo sentir su espíritu esta noche. Por 50 años, hemos laborado en paz para asegurar el voto a las mujeres. Hemos sido ridiculizadas, abusadas e ignoradas. Ahora nos hemos dado cuenta que hechos y sacrificios deben estar a la orden del día. Peleamos por una era en que cada niña pequeña nacida en el mundo tenga la misma oportunidad que sus hermanos. Nunca subestimen el poder que tenemos las mujeres para definir nuestros propios destinos. No queremos infringir la ley para nada. Queremos ser hacedoras de la ley. Sean militantes, cada una en su propia manera. Aquellas que puedan romper ventanas, rómpanlas. Aquellas que puedan salir y atacar el sagrado ídolo de la propiedad, háganlo. No nos dejan otra alternativa que desafiar a este gobierno. Si debemos ir a prisión para obtener el voto, que sean los vidrios del gobierno y no los cuerpos de mujeres los que se quiebren. Será mejor que nos vayamos, Maud. ¡Vámonos ya! Incito a esta multitud y a todas las mujeres del país a la rebelión. Prefiero ser una rebelde que una esclava. Muy bien. Hemos visto este extracto de la película. Es una película que se llama Sufragistas. Es una película que, en este caso, cuenta la historia de la lucha por el voto femenino en Reino Unido. Y esta es una activista, Emmeline Pankhurst, que lideró esta lucha de las mujeres por el voto femenino en Reino Unido a inicios del siglo XX. A ver, algunas opiniones. ¿Qué les ha parecido este pequeño extracto? ¿Qué han podido notar en este discurso? ¿Qué se puede evidenciar? ¿Qué se puede ver? A ver, algunas opiniones. ¿Alguien que desee participar? A ver, por ahí. A través del chat también pueden escribir, si es que no pueden usar el micrófono. A ver, chicos, chicas, ¿alguna opinión? ¿Qué se puede evidenciar en el discurso que dio esta activista por el voto de la mujer? A ver, algún voluntario, voluntaria, si no voy a escoger una persona en la lista. A ver, está por ahí Jade Aracayo. Jade, ¿está por ahí? Sí. Hola Jade, ¿qué tal? ¿Qué has podido ver en el extracto de de este pequeño extracto de la película? La lucha por los derechos de las mujeres al voto en sí como tal, ¿no? Muy bien, en este caso es como una especie de meeting en favor del voto de las mujeres. Y algo muy importante que nos debe llamar la atención es que, eh, digamos, la lucha era por el voto de las mujeres, pero representaba algo más allá de eso. Representaba la igualdad de hombres y mujeres, ¿no? Porque hombres y mujeres no eran tratados de manera igual y no tenían los mismos derechos. El voto era una expresión justamente de esa limitación del ejercicio de los derechos políticos, pero en general las mujeres sufrían de diferentes abusos, diferentes discriminaciones en varios ámbitos, en el educativo, en el laboral, incluso en el tema de los hijos. La patria potestad estaba en el hombre y no en la mujer, la capacidad de poder sacar un crédito, etcétera. Entonces, las mujeres dependían de sus esposos o de sus padres para poder realizar muchas cosas, y también una de las expresiones era que no tenían el derecho al voto, ¿no? Y eso en general se dio en todo el mundo. La política y las decisiones públicas y los asuntos públicos eran asuntos de hombres. Las mujeres eran vistas como personas que tenían que dedicarse a los asuntos domésticos y a los asuntos privados.
Y esa es la, digamos, la visión que se tenía del mundo anteriormente, ¿no? Eh, y eso es algo que debería de tenerse en cuenta siempre cuando se habla de la participación política de las mujeres, ¿no? Porque muchas veces se dice, no, pero somos iguales, todo. No hemos partido de la misma línea, como se dice, de salida, ¿no? Y aunque han habido avances muy grandes, las diferencias y las repercusiones todavía de las limitaciones a las mujeres todavía persisten en la actualidad. Y ahí yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen abuelas que tienen más de 70 años? Levanten la mano a ver quiénes tienen abuelas, abuelas o tías, abuelas o personas que conozcan que mujeres que tengan más de 70 años, ¿no? Que estén, eh, sean parte de su familia, que sean personas conocidas, ¿no? Por ahí vamos 3 personas, 4 personas, 5 personas, 6 personas. Son bastantes. Son 7 personas las que yo también tengo mi abuela que tiene 83 años. ¿Por qué les pregunto esto? Porque cuando sus abuelas o sus familiares nacieron, ¿no? Estas señores nacieron hace más de 70 años. Cuando ellas nacieron, las mujeres no tenían derecho al voto en el Perú. Es decir, no eran ciudadanas al mismo nivel que un hombre. Y eso es algo que nos debería llevar a la reflexión, porque a veces cuando damos por sentado muchas cosas, ¿no? Como el ir a votar, podríamos ver en nuestras abuelas o en nuestros familiares, mujeres que tenemos en casa, a personas que son el testimonio vivo de cuando las mujeres no podían votar y no eran tratadas de manera igualitaria que los hombres, ¿no? Cuando ellas nacieron, las mujeres no podían votar. Cuando ellas nacieron y vivieron su infancia, tal vez no pensaban ellas que en algún momento iban a poder ejercer su voto. Felizmente esta situación cambió, pero a lo que vemos es que ese episodio, ese escenario en que las mujeres no votaban, no es un escenario muy lejano, no es un escenario que pasó hace cientos de años, pasó hace 2 generaciones, ¿no? Sin contarnos a nosotros. Y eso es algo que debería llevarnos a la reflexión. Y cómo el sentir a veces que hombres y mujeres no eran tratados iguales, ¿no? Si ustedes, yo les diría hoy día, el domingo hay elecciones, este domingo, y ustedes como mujeres vieran que sus hermanos pueden salir a votar, pero ustedes no, ¿cómo se sentirían? Tal vez no se pueden imaginar ese sentimiento porque es algo que no han vivido, pero imagínense a las mujeres de esa época cuando no eran tratadas igual y cuando sabían que la sociedad no les permitía tener ese rol dentro de el país, ¿no? Estos son algunos pósters que se manejaban o se difundían en contra del movimiento sufragista en el mundo, ¿no? En el cual se decía que el lugar de la mujer era su casa y no los asuntos públicos, que los niños iban a sufrir porque no iban a tener a sus madres, porque qué hacían ellas votando, ¿no? Y que dentro del hogar iban a cambiar estos roles de género que en este momento eran muy naturalizados y muy normal, ¿no? Si la mamá sale a votar, entonces el papá se va a quedar haciendo los asuntos del hogar. Entonces había toda una campaña en contra del voto de la mujer, porque eso pasa siempre, cuando hay cambios o cuando se quieren mejoras, siempre hay discursos en contra, siempre se dice que la familia se va a destruir, que la familia se va a acabar, que las cosas como las conocemos ya no van a ser lo mismo y eso está mal, ¿no? Entonces van a haber siempre ese tipo de discursos cuando vean cambios trascendentales en la sociedad, ¿no? Y vemos que el avance de el voto ha sido también muy importante a lo largo del tiempo. En un primer territorio que se consiguió fue las Islas Pitcairn en 1838, donde las mujeres pudieron votar por primera vez, pero era un territorio y no un país como tal, ¿no? Y ahí luego fueron también incorporándose a otros territorios, ¿no? Y en Nueva Zelanda fue el primer país en 1883 en tener el voto sin ningún tipo de restricción, ¿no? Pero sin embargo, no pudieron ser electas hasta 1919. Es decir, que podían votar, pero no podían ser electas. Ojo, también eso es un dato importante, ¿no? Pero se unieron países como Finlandia y hay otros países más. Y Uruguay fue el primer país en América Latina en otorgar el voto a las mujeres en 1927. Entonces, vemos que la lucha empezó en el siglo XIX y la mayoría de ellos fueron conquistando su derecho al voto en el siglo XX. En nuestro país, ¿qué pasó? Fuimos casi uno de los últimos de la cola porque recién en 1955 el voto para la mujer fue aprobado. Solo por detrás, o por delante, perdón, de Paraguay, ¿no? El resto de países eh, fueron
consiguiendo el voto femenino mucho antes que en el caso del Perú, ¿no? Y acá vemos algunos datos importantes de este hecho histórico, porque representó la incorporación de las mujeres en la vida política, que fueran tratadas como ciudadanas al igual que los varones, ¿no? Vemos primero un recorte periodístico del año 56, cuando las mujeres pudieron votar por primera vez. Acudieron con entusiasmo. La nota simpática de las elecciones efectuadas ayer fue el gran número de mujeres que pudieron a cumplir con sus deberes ciudadanos recientemente concedidos. Desde muy temprano formaron largas colas, como la que se aprecia en esta lista. Entonces vemos ahí como incluso un hecho que es histórico, que debería ser pues algo importante, es tratado como una nota simpática. Porque también, a pesar de que las mujeres estaban votando, también igual la sociedad no las veía, pues, o no las tomaba del todo en serio en cuanto justamente a su ejercicio como ciudadanas. Es algo también importante a tener en cuenta. El otro es, tenemos la foto de Irene Silva de Santolaya, que es la primera senadora electa en el país. En la primera elección en la que pudieron participar fueron en el año 56, ¿no? Un año antes había aprobado la promulgación de la ley que permitió el voto a las mujeres que sabían leer y escribir, que eran mayores de edad o mayores de 18 años casadas. Podían elegir y ser elegidas, ¿no? Eso es muy importante, porque también es claro que no todas las mujeres, ni la mayoría de ellas, pudo participar en este proceso de elección en el año 56, porque gran parte de ellas no sabía leer y escribir por el poco acceso a la educación que tenían las mujeres. Entonces, eso hizo que solo menos de medio millón de mujeres pudieran realmente participar, pero significó un gran avance, ¿no? En el año 56 hubo 30 candidaturas de mujeres, 28 diputadas y dos senadoras, ¿no? Y fueron electas 8 mujeres, 7 diputadas de un total de 182 que tenía la Cámara de Diputados y una senadora de un total de 53 senadores. Era un número bastante bajo, pero era un paso significativo para lo que representó el derecho o el voto de las mujeres, ¿no? Y acá un dato importante que podemos ver es que este es un carnet, ¿no? Que se le entregaba a los miembros de la Cámara de Diputados. Como pueden ver ahí, algo bastante curioso señalar, es que no había una cartilla para un carnet para mujeres. Como pueden ver, dice señor y dice don. Le pusieron la A y la ñ y la A con lapicero. Dice diputado, dice el señor, como ven, y le pusieron la A para señora, ¿no? Es decir, incluso hasta eso y la burocracia y todos los documentos estaban pensados en el varón y no en la mujer. Entonces ahí vemos también cómo esto fue también un cambio tan fuerte que ni siquiera se había dado el tiempo de cambiar estos documentos y que finalmente se tuvieran que hacer algunas adaptaciones con lapicero, ¿no? Y bueno, el voto de la mujer, bueno, en este caso el derecho a la participación de las mujeres ha tenido diferentes procesos largos. No ha sido en el año 56, en el año 55 se logró el voto para las mujeres, pero antes hubo ya pedidos, ¿no? En el año 33, en el año 41, 45. En el año 24 recién se permitió que las mujeres entraran a la función pública en las beneficencias. Eso también es muy importante. Hace 100 años las mujeres no podían estar en la función pública, no podían trabajar como funcionarias públicas, no podían trabajar en esos asuntos. Entonces, la beneficencia fue el primer espacio que se le permitió entrar, ¿no? En el año 33 es algo importante. La constitución de ese año no establecía o no hacía la diferencia de que eran solo hombres, sino que hablaban de que las mujeres también podían participar mayores de 21 años, que eran la mayoría de edad, pero solo en elecciones municipales. Sin embargo, nunca se efectivizó porque nunca hubo elecciones municipales, sino hasta 1963, ¿no? Y en este caso, en el año 55 es cuando se aprueba esta ley que permite el voto de las mujeres en el Perú. Luego ha habido una serie de cambios, como en el año 79, cuando se elaboró el voto para todas las personas eh, supiera leer o no leer y escribir el tema del voto, lo cual también permitió ampliar la base y que muchas mujeres pudieran ejercer su derecho al voto, ¿no? Y bueno, luego se fueron dando otras medidas como la cuota de género, que en el año 97 se aprobó en un 25% para el Congreso, en el año 2000 se subió a 30%, en el 2012 se aprobó también la cuota para nivel subnacional, y entre otros grandes pasos hacia el 2020 con la aprobación de la paridad y alternancia. Entonces vemos que lo del año 55 solo fue el inicio, se concretó algo importante, pero a través de eso el tiempo se ha ido logrando mayores
hitos, porque es importante entender que no bastaba solo con el voto de las mujeres. Las mujeres, al ejercer su voto y poder ser elegidas, ya no tenían todo ganado. Tenían una lucha todavía por realizar en cuanto a la igualdad de participación, porque puedes votar y puedes ser elegida, pero no necesariamente tienes las mismas condiciones de participación. Y esas limitaciones y esa discriminación que existía en otras esferas, ahora se vio reflejada en la vía política y por eso es importante estas medidas que posteriormente se tomaron. Acá podemos ver inicialmente, hablando de las mujeres en los partidos políticos, cómo es que las peruanas están dentro de los partidos o cómo participan en los partidos políticos como organizaciones. Dado que los partidos políticos son la primera filtro, por así decirlo, de las personas que quieren llegar a ser autoridades, que quieren ser directivos y candidatear en algún momento y llegar a los cargos de elección popular. No se puede llegar si no es a través de las organizaciones políticas, ¿no? Si vemos el tema de los partidos en cuanto a los datos que tenemos para comparar, podemos remitirnos al 2019 y ver que hombres y mujeres tienen casi igual, es una paridad en cuanto a la composición de los partidos, es decir, la militancia de los partidos está compuesto por igual número de mujeres, igual número de varones. Y eso nos, digamos, debería alegrar bastante porque es una participación paritaria. Sin embargo, cuando vamos al otro cuadro, que es el cuadro de directivos, es decir, las personas que tienen cargos dirigenciales al interior de los partidos, vemos que ahí la situación cambia. Y ya no es un 50-50, sino es un 70-30. Es decir, que a pesar de que hay mujeres en igual cantidad de varones, son ellos quienes ocupan mayores cargos de dirigencia o directivos dentro de los partidos. Lo que nos habla también de que las mujeres tienen dificultades y limitaciones para llegar a esos cargos directivos al interior de las organizaciones políticas, ¿no? Eso es algo importante también a considerar. Si vemos las candidaturas a la presidencia, vemos que las mujeres recién, una mujer, digamos, se postuló a la presidencia en el año 90. O sea, las mujeres podían votar y participar en elecciones desde el año 56. Sin embargo, pasaron muchos procesos y ninguna mujer llegó a ser candidata, no tenía apoyo, ningún partido apostaba por una mujer, y recién en el año 90 se dio la participación de Dora Amelia Larrea Valdivia como la primera candidata a la presidencia de la República. Es un dato importante, el año 90, no hace mucho. Y si vemos las elecciones en el cuadro, vemos que en la cantidad de mujeres que han participado en los procesos electorales, en los últimos procesos ha habido la presencia de al menos alguna mujer, pero ha sido bastante reducida, ¿no? Estamos hablando de 1, 3, 2, 2, 2. Y a pesar de que el número incrementa, el de mujeres se mantiene sobre ese número, ¿no? Bastante bajo. Entonces es importante también reflexionar sobre esto. En cuanto a las candidaturas al Congreso de la República, podemos ver que la participación de las mujeres siempre ha tenido una alta cifra, ¿no? Alrededor del 40%, y en la última elección se pudo llegar al 50%. Sin embargo, cuando vemos cuáles son las candidatas que han sido electas, ahí vemos que hay una gran diferencia, ¿no? Y nunca se sobrepasó el 30%. Es decir, que a pesar de que hay una alta candidaturas en muchos de los procesos, no se llegaba a tener muchas candidatas electas. Y sin embargo, en el año 2021 sucedió que llegamos al 50%. Y tuvimos un número histórico, que es el histórico de 49 mujeres electas para el Congreso de la República, lo que representó el 37.7% del total del Congreso. ¿Por qué se dio este hito histórico de lograr la mayor participación de las mujeres? Porque eso se dio en las últimas elecciones generales del 2021. ¿Alguien ahí tiene alguna idea de por qué se generó y se dio este hito histórico de tener el 50% de candidaturas mujeres y tener el número histórico de 49 mujeres electas, 37.7%, lo que no se había superado en ninguna elección anterior? A ver, por ahí en el chat. Muy bien, José Gabriel nos dice por la paridad. Muy bien, la paridad, y en este caso la alternancia también, ayudaron y promovieron a que, primero, las mujeres estuvieran en igualdad de condiciones en las candidaturas, en igualdad de número. Y por ende, al aumentar la oferta, también había más posibilidades de que las mujeres llegaran a ser electas. Y llegaron a ser el 37.7%. Ahora, ¿por qué no se dio una igualdad también en la conformación del Congreso? Porque hay otros factores también a considerar, y uno de ellos que es importante es el tema del voto preferencial, porque puedes poner la paridad y la alternancia, puede haber un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer,
pero si los ciudadanos tienen el voto preferencial, finalmente podrían votar por 2 varones, ¿no? Y diluir el efecto de la paridad y la alternancia, en este caso, en el proceso. Y es por eso que eso es algo que todavía, digamos, se tenía pendiente. El voto preferencial, en teoría, se iba a aplicar por última vez en el 2021 y ya luego se eliminaron. Sin embargo, ya esa prohibición o eliminación del voto preferencial ha quedado sin efecto y va a seguir en los diferentes procesos electorales para la elección de congresistas, ¿no? Entonces, es un dato a tener en cuenta también. Y algo muy importante de tener en cuenta es la ubicación de las candidaturas, ¿no? A pesar de que igual pueda escoger a alguien del último número con mi voto preferencial, lo cierto es que las candidaturas o el lugar, la ubicación de los candidatos también te demuestra un poco el apoyo que tiene dentro de su organización y también la exposición que van a tener en sus listas, ¿no? Y ahí podemos ver que en los últimos procesos electorales las mujeres están ubicadas en el tercio medio y en el tercio inferior. Ahora, el número, el tema ha mejorado mucho a partir del 2021 cuando se ha dado la alternancia también, ¿no? Entonces, porque las mujeres ahora están ubicadas en mejores lugares. Sin embargo, también vemos que la mayoría está en el tercio medio, ¿no? Entonces, ahí la situación ha mejorado un poco, pero finalmente dentro de las listas o las cabezas y el primer tercio superior, solo el 24% de las candidaturas son mujeres, ¿no? Entonces, una de cada 4 mujeres eh, compone este primer tercio de la lista, el que tiene más exposición, el que normalmente tiene mayor apoyo, etc., ¿no? Hay un dato también a tener en cuenta. Y si vamos a nivel subnacional, vemos que han habido también mejoras. Y ha habido mejoras gracias también a la paridad y alternancia que también se aplica a nivel subnacional. Como ven, a nivel de gobiernos regionales y a nivel de vicegobernadoras regionales, el número de candidaturas era bastante bajo, ¿no? En el caso de gobernadoras regionales, nunca superó el 10% de los candidatos eran mujeres. A nivel de vicegobernadoras, si bien ha habido un aumento sostenido, miren cómo pasó de 27.1 a 70.3. Y en el caso de las candidatas a gobernadoras regionales, de 7.7 a 28.5%. Ha habido un incremento importantísimo y fue gracias a la paridad horizontal que se aplicó en las elecciones regionales. Y ahí vamos a explicar más adelante también de qué se trató esta paridad horizontal y por qué es importante. Porque justamente es algo que lo que va a tratar el foro, si alguno ya hizo el foro, trata sobre esto. Y los que no, igual por favor, ya saben que tienen que ingresar para ver esta parte que es bastante importante. Entonces, gracias a la paridad, tanto en la fórmula regional como en la paridad horizontal, se dio este incremento. ¿Por qué la paridad en la fórmula? Porque si el candidato a gobernador era hombre, entonces la candidata a vicegobernadora era mujer. Por eso que el número incrementó grandemente entre el 2018 y el 2022, como ven, de vicegobernadoras. Si el candidato a gobernador era mujer, el candidato a vicegobernador tenía que ser hombre. Antes, ¿qué pasaba? Los dos podían ser hombres y no había ningún inconveniente. La ley no lo prohibía. En este caso, la ley exige que al menos un hombre y una mujer participen en la fórmula regional. Y en el caso de los gobernadores, a nivel nacional se dio lo que era la paridad horizontal. Es decir, los partidos tenían que presentar listas encabezadas por hombre y mujer en igualdad de número. Si un partido presentaba 20 listas a diferentes departamentos para fórmula regional, en 10 tenía que estar liderado por un hombre y en 10 tenía que estar liderado por una mujer. Y entonces esto permitió que más mujeres llegaran a ser candidatas a gobernadoras. Por eso es que se dio el incremento importante entre el 7.7 y el 28.5. Y a nivel de las alcaldías, ahí vemos que la situación es totalmente diferente. Ahí vemos que en lugar de incrementar, la situación ha bajado y ha bajado bastante, en algunos casos, ¿no? Y que se mantiene como que en algo bastante plano. ¿Por qué en este caso, a diferencia de lo que ha pasado al gobierno regional, las alcaldías municipales no han mejorado? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna opinión? ¿Por qué no han mejorado las alcaldías, tanto provinciales y distritales, para las mujeres, para su acceso a participar en estos espacios? Porque no hay ninguna ley de paridad
o que aplique para los cargos ejecutivos a nivel municipal. Es decir, para las alcaldías no se aplica ninguna ley de paridad, ninguna cuota, ni nada que incentive o que promueva que los partidos postulen a mujeres a estos cargos. Entonces, como no hay ninguna obligación, no hay ninguna ley que promueva esto, los partidos no suelen dar muchas oportunidades a las mujeres a que encabecen las listas municipales, ¿no? Entonces, por eso que tenemos un número tan bajo de mujeres como candidatas, tanto como candidatas como cuando son electas, ¿no? Si vemos el cuadro abajo, vemos que el número de gobernadoras en el año 2022 logró ser 2. Después de muchos años de tener 0, 0, 0, logró tener en el año 2022 que 2 mujeres llegaran a ser gobernadoras regionales, que son la gobernadora de Moquegua y la gobernadora de Lima Región, ¿no? En cuanto a alcaldesas, vemos que el número es muy bajo, se mantiene en 8 de 196 alcaldías provinciales. Solo 8 están lideradas por mujeres. Ahí podemos ver la magnitud de la presencia de las mujeres en estos espacios. En el caso de las alcaldías distritales, ahí vemos que ha habido un incremento muy reducido, pero un incremento finalmente de 94 alcaldías ganadas por mujeres. Sin embargo, ¿cuánto es el número de alcaldías distritales pues, que llevan elecciones? Casi 1.700, ¿no? 1.680 y pico. Entonces estamos hablando de un número altísimo y solo estamos hablando de menos de 100 mujeres como alcaldesas distritales. O sea, un porcentaje también muy por debajo. Y eso un poco habla sobre esto, ¿no? Sobre cómo a las mujeres no les dan muchas oportunidades en los cargos ejecutivos a nivel nacional. Es decir, que finalmente las personas que toman las decisiones más importantes, las mujeres son todavía no consideradas en mayor medida. Y la realidad cambia un poco en esta parte, ¿no? En lo que es las candidaturas en los consejos regionales y las regidurías, ¿no? Ahí vemos que el incremento también fue importante. A pesar de que ya iba en un incremento sostenido, se logró llegar casi hasta el 49% en todos los puestos, tanto para consejerías regionales como regidurías provinciales y distritales. Y eso se dio también gracias a la paridad y alternancia, que permitieron que más mujeres sean postuladas, antes solamente el 30%, entonces más mujeres pudieron llegar a ser candidatas y también hubieron mejores lugares. Porque pasaba muchas veces en la realidad, sobre todo a nivel provincial y distrital, que las ubicaciones no eran favorables para las mujeres. Entonces, eso también lo vamos a ver en la siguiente lámina sobre cuán importante era la alternancia, ¿no? Y en los cargos vemos que el incremento ha sido importante. A nivel de consejerías aumentó de 95 a 95, en regidurías provinciales también a 787 respecto a las 453 mujeres que habían logrado ser regidoras en el 2018 a nivel provincial. A nivel distrital el incremento fue también altísimo, 4.315 de 2.733 que hubo antes, ¿no? Entonces, el incremento de mujeres como autoridades fue bastante importante en estos puestos, porque justamente la paridad de alternancia ayudó mucho en este tema, ¿no? En la paridad, recuerden que en el caso de los regidores provinciales y distritales, normalmente las listas ganadoras se llevan el 50% más uno. Entonces, quienes están en los últimos lugares de la lista tienen pocas posibilidades de ser elegidos. Y normalmente ubicaban a las mujeres y a los jóvenes y a la población indígena en estos últimos lugares. Por eso había poca presencia también de mujeres finalmente en los cargos. En cambio, como ahora tendrían que estar al menos desde el lugar 2, si el candidato al primer regidor es hombre, la segunda es mujer, y así va intercalándose, o empieza por una mujer, luego un hombre, más mujeres tuvieron oportunidad de ser elegidas porque finalmente entraban por su lugar en la lista, ¿no? Entonces, eso ayudó bastante en cuanto al tema del acceso de las mujeres. Y el tema de la paridad de alternancia es importante ahí mencionar justamente los conceptos de lo que hemos estado hablando, ¿no? Antes lo que existía en el Perú era la cuota de género, que está establecida en un 30%. De las listas tenían que estar compuestas por hombres o por mujeres. Así lo decía, ¿no? Por hombres o por mujeres. No podía haber más del 70% de uno de los sexos. Se aplicaba a nivel congresal, se aplicaba a nivel de elecciones subnacionales, ¿no? En consejerías y regidurías. Sin embargo, lo que se llegó ahora es el tema de la paridad, que es decir, ir al 50%. 50% de mujeres, 50% de hombres. De eso se trata la paridad vertical, ¿no? Lo que se conoce como paridad vertical, que en una lista el 50% sean mujeres y el 50% sean varones. Y la alternancia de género nos habla de que estas candidaturas son colocadas de manera intercalada. Es decir, no se pueden colocar a los 50% de hombres arriba y a los 50% de mujeres abajo.
sino que tienen que estar ubicados de manera intercalada para darles oportunidades a llegar a ser justamente autoridades y que tengan lugares expectantes en la lista. Y la paridad horizontal, que es diferente a la paridad vertical, porque ahí nos habla justamente de cómo las listas que se presentan en total, la mitad debe estar encabezado por mujer y la otra mitad por hombres. Lo que se conoce como la paridad horizontal, que se llevó a la práctica en las elecciones regionales, para las fórmulas al gobierno regional. Un partido se presentaba en 18 departamentos, 9 tenían que ser candidatas a gobernadoras y 9 candidatos a gobernador. Y así hubo mayores oportunidades para las mujeres. Eso nos decía la ley 31030. Hay paridad y alternancia en la fórmula presidencial, se había establecido ahí. Es decir, al menos un hombre o una mujer en la fórmula presidencial que está compuesto por el presidente, vicepresidentes, y tenía que haber alternancia. Es decir, si el candidato a presidencia era varón, la primera vicepresidenta tenía que ser mujer. Y así. Y el tercero, bueno, si empezaba al revés, la candidata a la presidencia era mujer, el segundo tenía que ser, el primer candidato a la presidencia tenía que ser hombre y la segunda vicepresidencia mujer. Eso era la paridad y alternancia en la fórmula presidencial. También paridad y alternancia en la lista del Congreso y el Parlamento andino, paridad horizontal y paridad vertical en las fórmulas regionales. Tanto el gobernador como el vicegobernador, uno de ellos tenía que ser hombre o mujer, y la paridad horizontal que ya les expliqué cómo se aplicaba, ¿no? Y la paridad y alternancia en la lista de consejos regionales y regidurías provinciales. Eso establecía la ley que establecía la paridad y alternancia en los diferentes procesos electorales. Sin embargo, hace poco salió promulgada la ley 32058. Es una ley que eliminó en la fórmula presidencial la paridad, la alternancia. Es decir, ahora tiene que haber un hombre o una mujer en la conformación de la fórmula presidencial, pero ya no tiene que estar intercalado. Es decir, el candidato a la presidencia puede ser varón, el segundo candidato, el primer candidato a la primera vicepresidencia puede ser varón, y la segunda puede ser mujer. Entonces, ya no hay esa intercambiabilidad que se había propuesto, que se había hecho durante las elecciones generales del 2021. Y también en la fórmula de candidatos a cargos de gobernador y vicegobernador se debe respetar el criterio de paridad, un hombre y una mujer. Pero ya no hay la paridad horizontal, es decir, que ya se eliminó esta medida que obligaba a los partidos a que la mitad estuviera encabezada por hombres y la mitad por mujeres. Es decir, un partido puede presentar 24 listas y en las 24 puede presentar a varones como candidato a gobernador. Y en las 24 va a tener que presentar a una candidata mujer, pero para vicegobernador. Entonces, ven ahí la gran diferencia en lo que se da justamente en la paridad horizontal. Esto lamentablemente ha sido promulgado a pesar de las posiciones en contra de muchas instituciones, incluso el Ministerio de la Mujer. El propio Jurado Nacional de Elecciones llamó a la reflexión a través de un comunicado sobre la importancia de la paridad y alternancia y los avances que se habían tenido, ¿no? Entonces, es importante ver esos temas porque son recientes. Y como pueden ver, se han obtenido buenos resultados a partir de la paridad y alternancia. Sin embargo, se han tomado estas modificaciones y que finalmente van a tener un impacto en los siguientes procesos electorales seguramente. Y bueno, ya para ir terminando el tema de participación política de los jóvenes, perdón, de las mujeres, es importante hablar rápidamente de un fenómeno que afecta a las mujeres en cuanto a su participación política, ¿no? Porque ya hay derecho a la participación, pueden votar, ser elegidas, hay medidas para promover su participación, sin embargo también se enfrentan a situaciones como el abuso político, que está definido como las conductas que se ejercen contra las mujeres, o un grupo de mujeres o una mujer, por su condición de mujer, con el objeto de discriminarlas, anularlas, generar obstáculos, restringir su reconocimiento o goce de derechos. Es decir, las mujeres deciden participar en política, se enfrentan a diferentes situaciones, pero también se pueden enfrentar al acoso político, es decir, a ser intimidadas, a ser hostigadas dentro del espacio político, en la vida política, por su condición de mujer, ¿no? Se pueden generar burlas, se pueden generar insultos, actos violentos, amenazas, entre otros. Entonces, ya hay una ley que lo reconoce, que es la ley 31155. Ahora, lo ideal es que hay un planteamiento de parte del jurado para mejorar esta norma y generar una modificación que permita efectivizar ya el manejo y la conducción institucional de los casos de acoso político, porque hasta ahora solo han habido reportes o registros de estos casos, como pueden ver ahí la lámina. Pero es muy importante ver que eso, ¿no? De que no solamente es que las mujeres ya lograron su derecho al voto, que lograron tener medidas a favor de su participación, sino que también se enfrentan sobre todo a situaciones todavía de discriminación, de violencia o limitación de ejercicio de sus derechos
tanto como candidatas como también cuando son elegidas autoridades, ¿no? Como candidatas cuando se emiten, por ejemplo, panfletos donde se burlan de ellas o donde se involucran temas sexuales, etcétera, y también cuando son ya autoridades, cuando no se les da el uso de la palabra en los consejos, no se las convoca a los consejos para que puedan estar presentes, se minimiza sus opiniones o su participación, etcétera. Entonces, es una tarea que todavía el Estado peruano tiene por delante, porque hay que asegurar un espacio seguro para las mujeres y para que puedan participar en política. ¿Mm? Muy bien, la participación política de las juventudes es la segunda población que vamos a realizar el día de hoy. En cuanto a, digamos, cómo se está llevando y cómo se ha visto la participación de los jóvenes en el Perú, considerando que ustedes son jóvenes, todos están dentro del rango de edad hasta los 29 años. Y es importante comenzar con esta reflexión, ¿no? La militancia joven, o sea, los jóvenes que están afiliados a partidos, pasó de 23% en 2006 a 12,8% en el 2021. Ha habido una reducción bastante importante en el número de jóvenes que están afiliados a los partidos. Y este otro dato, que es el dato de la encuesta nacional de ciudadanía del Bicentenario, el 81,9% de jóvenes confía poco o nada en los partidos políticos. Es decir, más del 80% de jóvenes no confía en poco o nada en los partidos políticos. Son datos bastante fuertes, son datos también que nos reflejan una realidad. Y ahí yo quiero preguntarles, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué creen que se ha dado esta cifra? ¿Por qué creen que ya los jóvenes no militan en los partidos? ¿Por qué se está dando esta alta desconfianza? A ver si por ahí alguna persona quiere participar a través del chat o micrófono, nos escuchamos, para poder intercambiar las opiniones. ¿Por qué creen que se da esta realidad? ¿Por qué se dan estas cifras? A ver por ahí, alguien que desee participar. A través del chat. María nos dice por la corrupción. Bueno, puede ser por los casos de corrupción. ¿Alguien más? Ustedes como jóvenes mismos. ¿Por qué algunos de ustedes no se animarían a entrar a un partido? ¿Por qué confían poco en ellos? Jenny dice que no existe interés por el actuar de las autoridades cuando ya son electos. Hay una serie de factores que involucran o que entran a tallar cuando hablamos de lo que es la participación política de los jóvenes en los partidos y la confianza que tienen hacia ellos, ¿no? Es algo que tiene diferentes aristas y que no es tan fácil de explicar, pero sí reflejan una realidad bastante fuerte, que es que los jóvenes tienen poca confianza en los partidos, están cada vez menos en ellos, y esto genera una dificultad, porque ya sabemos que los partidos políticos y los movimientos regionales son la puerta de entrada para llegar a los cargos de elección popular. Entonces, no se puede llegar a ser regidor, no se puede llegar a ser consejero, no se puede llegar a ser alcalde, alcaldesa, congresista, si no se milita en un partido, o si no se es parte, o si no se postula a través de un partido. Pero ¿qué pasa cuando no hay esa confianza? Cuando hay problemas como, oye, tiene caso de corrupción, oye, tiene posiciones que no coinciden con la mía, o no, mi reputación se va a ver involucrada, como dice ahí, por ejemplo, María, o también mismo, como dice Sheila, porque a veces los jóvenes no son tomados en serio en esos espacios. Entonces, es un tema que es importante reflexionar porque nos da cuenta de que hay una tarea pendiente. Pero lo importante es entender que la política es necesaria y los jóvenes son necesarios en la política y que si en todo caso existen partidos que no representan sus intereses, deberían generarse nuevos liderazgos que puedan proponer espacios idóneos o también ingresar a los propios partidos y hacer los cambios del interior que sean necesarios para generar una mayor democracia, una mayor apertura, un mayor entendimiento, ¿no? Entonces es importante ver eso. Muy bien, vamos a seguir. Entendamos que la juventud es el grupo etario más importante del país. Son 7,8 millones de jóvenes. En el año 2022 será el número 23,4, jóvenes entre los 15 y 29 años de edad, ¿no? Que es lo que se establece en el Perú como. Es un número muy importante, ¿no? Es un número muy grande. El país históricamente ha sido un país joven. No lo va a ser siempre, porque luego ahí el tema de la tasa de natalidad va decayendo, la esperanza de vida aumenta, otros factores entran a incidir, y el número de jóvenes va a ir reduciéndose, como ya está pasando en muchos países del mundo.
Sin embargo, el país todavía sigue siendo un país joven, todavía tiene un gran número de jóvenes. Y viendo un poco la realidad histórica en la que se han desenvuelto los jóvenes, podemos hablar de como 4 etapas, ¿no? La primera, a comienzos del siglo XX, donde se dan las primeras manifestaciones eh, juveniles en apoyo a la reforma universitaria del año 19, ¿no? En estos periodos surgen figuras que hasta el momento son recordadas como Víctor Raúl Ayala Torre o como José Carlos Mariátegui, ¿no? Ellos son de esta generación y, digamos, es una de las primeras manifestaciones de jóvenes dentro de los asuntos públicos o la participación política. Luego, a mediados del siglo XX, ese mismo siglo, la política peruana, los asuntos públicos comienzan a tener un aspecto más juvenil. ¿Por qué? Porque los jóvenes comienzan a tener mayor presencia en las universidades, en los centros laborales, en los sindicatos, en los partidos, porque hay una mayor expansión del sistema educativo, hay mayor acceso a las universidades, a los institutos, hay un proceso de migración interna también. Entonces, se va generando un nuevo proceso en donde los jóvenes comienzan a estar en esos espacios donde antes no estaban, ¿no? Sin embargo, hacia finales del siglo XX, ya en la década del 90, hay un cambio, porque durante esta década que se conoce como la década de la antipolítica, donde ya sabemos que muchos de los partidos fueron desapareciendo, donde hubo también una corriente hacia lo político es malo, los partidos políticos no representan, entonces se generó todo este quiebre del sistema de partidos que teníamos. Antes había muy pocos candidatos a las presidencias, si ustedes ven hasta el año 90, las candidaturas eran muy contadas con los dedos de las manos y había muchas alianzas, había muchas organizaciones que iban en conjunto. Sin embargo, esto en la actualidad ya no es así, ¿no? Recuerden que tenemos 28 partidos inscritos y más de 10 que están en proceso de inscripción. Entonces tenemos una atomización impresionante de los partidos, pero en ese momento no sucedía eso. Sin embargo, en esa década comenzó a generarse el descrédito hacia los partidos y también se generó una estigmatización hacia los jóvenes que tenían simpatía por partidos o ideas de izquierda, ¿no? Eso es cierto también, durante esa década se dio eso. Sin embargo, en el año 97, hacia finales de la década, se dio algo que es un hito para el país, que era que por primera vez se dio una manifestación espontánea liderada por jóvenes que venían de las universidades principalmente. En el año 97 se generó que el Congreso apartara a 3 miembros del Tribunal Constitucional que estuvieron en contra de la ley de interpretación auténtica que permitía la reelección de Alberto Fujimori, y en ese momento jóvenes de las universidades, principalmente católicas, San Marcos, entre otras, la agraria, salieron a manifestarse de manera espontánea su rechazo al desafuero de estos 3 miembros del Tribunal Constitucional. Entonces fue una manifestación espontánea y fue la primera vez que se veía algo así en mucho tiempo. Sin embargo, en el siglo XXI, que es la actualidad, hay todo un tema en cuanto a la participación política porque hay un vaivén, ¿no? Entre una percepción generalizada de que los jóvenes no tienen interés en lo político, que son apáticos, que tienen poco interés en involucrarse en los asuntos públicos, y también la otra cara de la moneda, que es que los jóvenes en realidad tienen intereses en participar, pero no a través de los medios tradicionales que ya conocemos, no a través de los partidos, no a través de los movimientos, no a través de los procesos electorales tal vez, sino a través de otras formas de hacer política, como el activismo, como involucrarse en organizaciones de la sociedad civil, en voluntariados, hacer incidencia de manera directa, etc. Entonces, vemos que la configuración va cambiando un poco. Lo que a veces puede ser entendido como desinterés, realmente es poca confianza, poco interés en los procesos tradicionales y buscar otros espacios en los cuales analizar esas expectativas de participación, ¿no? Entonces, hay un reemplazo de las formas tradicionales por nuevas expresiones, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, una foto de jóvenes que salieron a manifestarse contra la ley Pulpín, ¿no? Entonces, fue una forma espontánea en que los jóvenes se organizaron en zonas incluso y lograron un cometido, lograron que el Congreso retrocediera en una decisión. Y no hubo necesidad de participar en un partido, no hubo necesidad de pasar en un proceso electoral, etc. Lograron a través de una manifestación continua y presión, ¿no?, a la opinión pública. Entonces, vemos cómo ahí también la situación ha cambiado. Pero vemos una transición bastante importante sobre la participación de las y los jóvenes. Es importante señalar esto, que la cuota joven, existe en nuestro país la cuota joven. Nuestro país es el único país de la región que tiene una cuota joven a nivel de candidaturas, y uno de los pocos países a nivel mundial. Solo hay 5 a 6 países que tienen cuotas para la población joven.
y establece que el 20% de candidaturas a consejos regionales y regidores provinciales y distritales deben ser integradas por jóvenes entre los mayores de 18 y menores de 29 años, es decir, entre 18 y 28 años de edad. Y eso se dio en dos pasos. En el año 2006 se aprobó una ley para las elecciones municipales y en el 2009 para las elecciones regionales, ¿no? Entonces fue un paso que se dio para promover la participación de los jóvenes en el campo político, en las elecciones como candidatos y que pudieran llegar también a ser electos como autoridades, ¿no? Entonces es un paso importante considerar que tenemos este mecanismo o este dispositivo de la cuota joven. Hubo un impacto positivo, definitivamente, logró que se aumentaran las candidaturas jóvenes y lograron mayor número de autoridades electas, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, en el año 2022, o en 2002, perdón, pasó de 15.5, ¿no? Las candidaturas a 29.4 en el año 2006, ¿no? Y el número de electos también pasó de 10.2 a 16.3. Y en el nivel provincial pasaron de 11.8 de candidaturas jóvenes a 30.2. Entonces vemos que casi el triple, se triplicó la cantidad de candidaturas jóvenes. Y el número de electos pasó de 4% a 11.8. La cuota cumplió su gran cometido de incrementar la participación de jóvenes. A nivel regional también pasó lo mismo. Entre 2006 y 2010, cuando aplicó por primera vez en el 2010, hubo un incremento también importante, de 13.3 a 27.5. Y el número de electos de 9.6 a 16.8. Entonces, estos mecanismos de participación o estos mecanismos de acción afirmativa, que son las cuotas, o también otras medidas como la paridad, sirven, son importantes y ayudan a promover la participación de diferentes poblaciones en el ámbito político. De cierta forma, lo cierto es que obligan a los partidos y movimientos a incluir a estas poblaciones, pero esta obligación finalmente lo que quiere es generar una nueva configuración en la sociedad, porque también lo cierto es que al menos las cuotas deberían ser pensadas como algo transitorio, algo que se da en un tiempo, la sociedad se autorregula y finalmente ya no son necesarias. Pero vemos que a veces no se da eso, ¿no? Y eso también es algo que también tendríamos que reflexionar. Los jóvenes han sido el grupo más importante dentro del padrón electoral a nivel de número en cuanto a grupo etario, ¿no? Alrededor de la tercera parte del padrón ha estado compuesto por jóvenes desde hace muchos procesos atrás y hasta ahora lo es. Esto va a ir bajando, como le digo, porque también el número de jóvenes va a ir decayendo a lo largo de los años, ¿no? Se espera, no sé, que hasta el 2030 comienza ya a haber un descenso más pronunciado, pero en tanto los jóvenes siguen teniendo una participación muy importante en el padrón como electores. Sin embargo, esa importancia en el padrón o ese gran número que representan a nivel de electores no se ve necesariamente reflejado en espacios de decisión tan importantes como por ejemplo lo es el Congreso de la República. Si vemos las cifras, en ningún proceso en los últimos años hemos tenido más de 10% de candidatos jóvenes. Es decir, los jóvenes representan casi la tercera parte del padrón, pero no llegan a ser ni el 10% de la cantidad de candidatos al Congreso. Entre el 2011 y 2021, solo 7 de cada 100 candidaturas han sido personas jóvenes, entre 25 y 29 años. Es algo también que vamos a mencionar, que no todos los jóvenes pueden postular al Congreso. Recordemos que tenemos el límite de la edad establecido en 25 años. Entonces, los jóvenes entre 18 y 24 años no pueden postular este cargo. Y en total de 520 parlamentarios que han sido elegidos entre el 2011 y 2021, solo 16 congresistas han sido jóvenes. Es decir, menos del 5%. Un número bastante bajo, un número que nos habla de la subrepresentación que hay de la población joven en el Congreso. En el Congreso se toman las decisiones más importantes que afectan nuestra vida. Y sin embargo, hay muy pocas personas, hay muy pocos congresistas que tienen o pueden llevar la voz de los jóvenes, pueden llevar la perspectiva de los jóvenes, pueden tener presente a las juventudes en esos espacios, ¿no? Entonces, de eso hablamos también cuando es importante la representación descriptiva, ¿no? El hecho de que jóvenes tengan presencia en el Congreso para que puedan también defender los intereses de las juventudes. Y acá algo muy importante que les quería decir. Para ser congresista se necesita al menos tener 25 años. Es decir, que hay una gran parte de los jóvenes que no pueden, están prohibidos por ley que puedan postular. Y acá es donde yo les quiero mostrar un dato que es importante. Y saber si están de acuerdo o no con este requisito de edad. Y es que estas son las edades que se manejan a nivel de Sudamérica en cuanto al acceso a la Cámara Baja o la Cámara Única que pudieran tener cada uno de los países dependiendo cómo se configura su parlamento.
En el caso de Argentina, la edad mínima es 25, como en el caso de Perú. Para Bolivia, para ser diputado, se necesita solo 18 años. En Brasil, 21. En Chile, 21. En Colombia, 25. En Ecuador, 18. En Paraguay, 25. En Uruguay, 25. Y en Venezuela, 20. Vemos que no hay algo homogéneo, que no hay un criterio único y que la edad puede variar, que finalmente es un criterio que cada país establece. Y ahí es donde yo les quiero preguntar si finalmente a ustedes les parece que está bien la edad que tenemos ahora, 25, o debería considerarse otro rango, ¿no? Para eso yo les voy a pedir que llenen que entren al siguiente enlace y puedan contestar la pregunta. Esto es anónimo, la idea es darnos un panorama de cuál es su opinión. Si debería mantenerse en 25 o de repente manejando los otros números que manejan otros países debería bajarse o reducirse a otra edad, ¿no? A ver, vayan votando, ahorita les voy a ir mostrando los resultados. Tienen tres opciones, que es 18 años, 21 años o 25 años, ¿no? Voten con total sinceridad y vamos a ir viendo cuáles son los resultados. En este caso estaríamos hablando, ¿no?, de los candidatos o candidatas a la Cámara de Diputados, porque ahora recuerden que tenemos la nueva configuración de la bicameralidad de nuestro Parlamento. Estaríamos hablando para ser diputados, diputadas, ¿qué edad ustedes consideran que debería considerarse como la edad mínima para postular? 18, 21, 25. A ver, un último minuto para que terminen de votar. A ver, ¿quién falta votar? Somos como 40 personas. Hay casi 20 votos, faltan otras personas más. Muy bien. Entonces, tenemos que ir que... A ver, siguen por ahí votando. Muy bien, tenemos que hay 14 personas que nos dicen que debería ser 21 años y 10 personas que dicen que está bien que sea los 25 años, ¿no? Vemos que hay una cierta mayoría que se declina más por los 21 años, se inclina más por esa edad, y 10 en mantener. Entonces, digamos, es algo que digamos, es bastante interesante poder considerar, debatir en su momento si la edad debería mantenerse en la que está actualmente o debería de repente reducirse, considerando igual que también el criterio de edad es un criterio hasta cierto punto subjetivo y que, bueno, también proviene de otros modelos, ¿no? De otros países donde ya había un precepto de la edad y, digamos, se incorporan dentro de la legislación de cada país, considerando que se debería tener cierta edad para tener cierta experiencia, etcétera. Entonces, pero es algo que, digamos, podría debatirse o verse en su momento si es necesario hacer algún tipo de cambio. Pero bueno, un dato bastante interesante. Recuerden también que, bueno, los jóvenes normalmente están ubicados en el último tercio, el tercio inferior de la lista, ¿no? En en el proceso 2021, esto mejoró. Y mejoró también porque muchas mujeres con la paridad fueron postuladas y muchas mujeres jóvenes también fueron postuladas. Entonces eso también ayudó a tener una mejor ubicación para los jóvenes en general, ¿no? Y en el último proceso tuvimos 5 jóvenes que en su momento no fueron elegidos como tal, que tenían 26, 28, 29 años, ¿no? Algo importante a mencionar es que en el Congreso de la República no se aplica la cuota joven. La cuota joven solo es a nivel subnacional. Entonces, como no hay una norma que obliga a los partidos a llevar más jóvenes en el Congreso, en las listas congresales, entonces también la cantidad de candidatos y la cantidad de jóvenes electos es bastante baja, ¿no? Ahí vemos también la importancia de estas medidas. Y bueno, en el caso subnacional, la situación mejora hasta cierto punto,
Pero ven acá, hay pareciera que fueran dos gráficos en uno. Hay eh, dos realidades totalmente distintas. Por un lado, cuando vemos los cargos ejecutivos, que son gobernador, vicegobernador y alcaldes, alcaldesas, la realidad es que hay muy pocos jóvenes postulando y hay muchos menos jóvenes como autoridades, ¿no? Entonces, la diferencia es abismal frente a los cargos que son los cargos no ejecutivos, que son los de consejeros y regidores, donde vemos que hay mayor presencia de jóvenes y donde vemos que también logran llegar a ser electos en mayor medida. Como vemos, la cuota electoral que está en 20% se supera ampliamente en estos tres cargos donde afecta la cuota joven. Sin embargo, no siempre se llega a cumplir el 20%. De hecho, no se llega a cumplir el 20% de jóvenes como autoridades, ¿no? O sea, no se refleja ese 20% finalmente en la composición de los diferentes consejos municipales o consejos regionales. Y esto se da por el tema de la ubicación, ¿no? El tema de la ubicación es algo importante. Pero como vemos, cuando hay cuota, la situación mejora. Cuando no hay cuota, como en los 4 cargos ejecutivos, las posibilidades de que los jóvenes sean elegidos es bastante reducida. Los partidos y movimientos no suelen llevar a jóvenes para encabezar los gobiernos regionales ni las alcaldías, ¿no? Para ser gobernador y vicegobernador se necesita tener 25 años, pero para ser alcalde o alcaldesa solo basta con ser mayor de edad, tener 18 años, ¿no? Entonces, algo importante a ver es que la cuota, pues, tiene un efecto positivo, aunque también tiene sus limitantes, ¿no? Y vemos que los jóvenes son ubicados en su gran mayoría en los últimos lugares de las listas de los consejos municipales. Llevan un 20% como mínimo, incluso llevan a veces más jóvenes, pero normalmente los ubican en el tercio medio y en el tercio inferior de la lista, lo cual reduce drásticamente sus posibilidades de ser elegidos, ¿no? Mira, sí, estoy llevando 2 jóvenes en mi lista de 9 regidores, ¿no? Estoy apoyando a los jóvenes, yo creo en los jóvenes, etcétera. O hasta 3, digamos. Sin embargo, los da el número el 7, el 8 y el 9, ¿no? Entonces, las posibilidades reales de que esos 3 jóvenes puedan llegar a ser parte del consejo municipal son bastante reducidas, realmente. Entonces, el lugar también es importante, la ubicación de la candidatura también es importante. Y ahí es donde hay esa brecha, porque hay jóvenes participando en las listas, pero muy pocos en lugares que realmente tienen esas opciones de ser elegidos. Entonces es importante porque ya sabemos que se vota a través de lista cerrada y bloqueada. Tal cual, el orden de la lista que nos presenta la organización, tal cual es como se va a mantener, ¿no? Entonces es importante ver eso y ver también qué otras medidas son necesarias para mejorar la participación. Y si vemos un poco cómo ha ido en el último proceso de la CRM 2022 en cuanto a la participación de jóvenes, vemos que no hay ningún gobernador, ningún vicegobernador, vicegobernadora, ni ningún alcalde provincial que sea joven. 0%. A nivel de consejos regionales, 35 jóvenes fueron elegidos, 10.23% del total. Alcaldes distritales, 23, lo que es 1.35, ¿no? 23 alcaldes de más de 1.600 municipios. O sea, es una cifra bastante pequeña. Regidores provinciales, 241. Regidores provinciales jóvenes, lo que representa el 14.1. Y regidores distritales, 1.720, lo que es casi 19.2%. Casi el tema de la cuota, de la cuota, de la cuota joven, ¿no? Eso sí, digamos, en los últimos RM fue un gran logro. Pero también pasó, ¿por qué? Porque fue impulsado por la paridad. Pasa que en nuestro país, tanto la paridad como las cuotas pueden ser, pueden ser en simultáneo. Es decir, si yo postulo a una mujer joven, entonces estoy cumpliendo con la paridad y también estoy cumpliendo con la cuota joven. Entonces, al postular a mujeres jóvenes, en mayor medida, ellas tienen una mejor ubicación por la alternancia, ¿no? Entonces, como es una mujer joven, no la puedo ubicar en los últimos lugares nada más, sino que tengo que ubicarla de manera intercalada con los hombres. Entonces, eso también ha permitido que más jóvenes, en este caso también mujeres jóvenes, lleguen a ser elegidas, ¿no? Lo que ha mejorado también la presencia o el número de regidores distritales jóvenes a nivel nacional. Es un dato importante porque también a veces todo tiene una explicación interesante y en este caso es por la aplicación simultánea de las medidas en favor de las poblaciones. Y ya por último, para hablar de la participación política de los pueblos indígenas originarios, la idea es esto, ¿no? Ver un poco las implicancias de la participación de estas poblaciones en la política, considerando que muchas de ellas
en su momento no eran parte de la toma de decisiones porque no sabían leer y escribir, porque no tenían el derecho al voto, incluso hasta el año 1979. Entonces, no quiere decir que todos ellos no sabían leer y escribir, pero una gran parte sí. Entonces, en la barrera en cuanto a justamente el idioma también, cuando antes no se tomaba en cuenta otros idiomas para las comunicaciones, todos esos aspectos generaban una limitación en la participación política de los pueblos indígenas y originarios, ¿no? Y hasta ahora persiste incluso eh, para tener en cuenta. Si vemos rápidamente de quién estamos hablando, a quiénes nos referimos con los pueblos indígenas originarios, estamos hablando de que en el país existen 55 pueblos indígenas, 51 originarios de la Amazonía y 4 de los Andes, ¿no? Según el Ministerio de Cultura. Y existen 47 lenguas originarias habladas por 4 millones de personas, ¿no? El Ministerio de Educación tiene ese dato. El censo del 2017 nos dio mayores luces sobre el tema de la autoidentificación de los peruanos y el 22.3% de la población se autoidentificaba como quechua, el 2.4% como aymara y el 0.9% como indígena amazónico. Entonces estamos hablando de casi un 25% de población peruana que es parte o se autoidentifica como un pueblo original, un pueblo indígena. Entonces, eso es un dato importante porque antes el número no se tenía del todo claro. Sin embargo, ahora ya sabemos que al menos 1 de cada 4 peruanos se autoidentifica como parte de estos pueblos, que es un dato también bastante relevante. Pues estamos hablando de millones y millones de personas que justamente son parte de estos pueblos y que pueden tener ciertas limitaciones para el ejercicio de sus derechos políticos. Y para esto, para enfrentar estos desafíos de la participación política indígena, se generó la cuota nativa en el año 2002 y luego posteriormente en el 2006 se cambió el nombre a cuota de comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios, ¿no? Es una medida que busca reducir la brecha de participación de estas poblaciones en candidaturas, ¿no? Eh, en ciertas zonas donde el jurado determine en base a los informes que presenta el Ministerio de Cultura. Esto ha ido incrementándose a lo largo del tiempo. La cuota nativa empezó aplicándose en 11 departamentos, ¿no? 29 provincias para elegir a sus consejeros regionales y en 29 provincias para su consejo municipal. Esto es muy importante. La cuota nativa solo se aplica a nivel de consejos regionales y de consejos provinciales, ¿no? De municipalidades, no a nivel distrital. Entonces, el nivel es a nivel de consejerías regionales y a nivel de consejos municipales provinciales. Y entonces el incremento se ha ido dando porque justamente el jurado, junto con el Ministerio de Cultura, ha ido ampliando los criterios y ha ido ampliando la identificación de los diferentes departamentos, provincias que deberían tener cuota nativa, ¿no? A llegar hasta el año 2022 con 22 regiones que tienen cuota nativa o indígena, con 79 provincias que eligen a sus consejeros regionales y 157 provincias de las 196 que hay en el país que tienen cuota en sus regidurías provinciales. Entonces, eso es un dato importante porque el incremento ha permitido también que se pueda llegar a más pueblos originarios, a más población indígena que tenga el derecho a participar a través de esta cuota, ¿no? Y un poco para ver el detalle de la participación en los gobiernos subnacionales, vemos que la participación indígena ha mejorado mucho con la cuota, ¿no? Se ha logrado un incremento importante, por ejemplo, en los consejos regionales, al ampliarse la cantidad de consejos regionales que tenían o a las cuales se aplicaba la cuota, también el número de candidaturas ha ido incrementándose. Pero, sin embargo, no pasa lo mismo en cuanto a los resultados. Las autoridades han tenido un resultado bastante diverso. Incluso se obtuvo más en el 2006 cuando se aplicó por primera vez que en el 2022 cuando se obtuvo el 7.8. Y esto pasa también porque la cuota establece un porcentaje mínimo de participación en las listas, pero no nos dice nada de la ubicación. Entonces también la ubicación puede ser en un lugar desfavorable y finalmente cumplir con la norma, pero no tener reales oportunidades de llegar a ser electos o electos. Entonces también es algo importante a reflexionar. Y a nivel provincial, también el número de candidaturas se ha ido incrementando, porque también la cantidad de provincias en las cuales se aplica también ha ido aumentando, pero en este caso el número de autoridades sí ha mejorado, ¿no? Pero si ven, en los últimos 3 procesos, que es 2010, 2014 y 2018, se mantuvo como que bastante estable, y en el 2022 mejoró. Y esto también mejoró por la ubicación de las mujeres en la alternancia, ¿no? Y en esta movilidad que hay en la lista, porque también muchos movimientos o partidos también suelen buscar mujeres indígenas para cumplir con el criterio de paridad,
y en la cuota nativa. Incluso se puede postular a una mujer joven indígena y aportar para el cumplimiento de tanto la paridad como de la cuota joven y de la cuota nativa. Eso también es cierto. Entonces, pero tiene un, digamos, un efecto bastante positivo. Hay cosas por mejorar, hay cosas por todavía repensar, sí. Todavía los pueblos originarios, los pueblos indígenas piden que se tome en cuenta su opinión, que se asegure su representación, es decir, que no solo se les vea como candidatos que tienen derecho a participar, sino que realmente se asegure que en estas zonas donde debería haber cuota nativa hay un representante indígena en estos espacios. No, no solo basta con postular y competir con las personas que no se identifican como indígenas, sino que puedan llegar a tener ese cargo, ¿no? Y también que tengan representación en el Congreso de la República. Hay otros países, como en el caso de Colombia, donde hay circunscripciones especiales donde eligen representantes para estas comunidades, lo que normalmente se conoce como separación de escaños, es decir, que ya esos escaños están separados para que algún miembro de estas poblaciones tengan espacio dentro de los congresos, cosa que no pasa en nuestro país. No se aplica la cuota nativa, no hay ningún espacio para los indígenas de manera específica, ¿no? Alguien se puede identificar como indígena, sí, pero no en el proceso de la cuota nativa, no identificándose previamente o no postulando como parte de una circunscripción especial. Son, digamos, pedidos o demandas de las poblaciones indígenas que todavía están pendientes de resolver, ¿no? Entonces, es importante también ver eso a ese nivel. Y bueno, como un dato también importante es que hubieron más de 9.300 candidaturas entre el 2006 y 2022, ¿no? Y 700 de estos candidatos lograron ser electos. Sin embargo, el número de mujeres indígenas electas fue solo de 167, lo que también nos habla de que existe la brecha de género al interior de las candidaturas indígenas, ¿no? Porque se le da mayor prioridad a los hombres indígenas que a las mujeres indígenas como tal. Entonces también hay un tema a tener en cuenta. En el caso de los jóvenes también pasa lo mismo. En el histórico, las candidaturas de los jóvenes son lideradas por las mujeres. Tienen alrededor del 66% de las candidaturas jóvenes son mujeres, por el tema también de la que era la cuota de género y la paridad ahora. Pero cuando tú ves las postulaciones a los cargos, los jóvenes hombres tienen mayor espacio para los cargos de alcalde, alcaldesa, gobernadores, mientras que las mujeres en regidurías y en consejos regionales. Es decir, dentro de los propios jóvenes también, a los hombres jóvenes se le da mayor prioridad a los cargos ejecutivos, mientras que a las mujeres a los cargos no ejecutivos. Entonces, vemos que también hay una brecha de género y una discriminación hacia las mujeres dentro de los propios grupos. Por eso decía, la discriminación no solamente puede ser por un factor, puede haber a veces la acumulación de diversos factores. Una mujer indígena tiene un doble reto, una joven indígena también tiene un triple reto. Entonces ahí vemos cómo es importante reflexionar sobre estos temas para ver cómo esto incide en la participación política de las diferentes poblaciones y que no es tan fácil como decir, bueno, ya está, puedes postular. No, porque te enfrentas igual a otros desafíos. O decir, no, no es necesaria una cuota, no es necesaria una medida, o esta medida la eliminamos, porque no, bueno, no es necesario. Finalmente demostramos con cifras de que sí es necesario y que las medidas son importantes para generar un cambio que a veces los movimientos y partidos no están dispuestos a hacer de manera natural, ¿no? Entonces es importante reflexionar sobre eso. Y ya para terminar, medidas en general que se podrían proponer para la participación política es promover la afiliación de estas poblaciones al interior de los partidos y movimientos, impulsar sus liderazgos y que suman cargos directivos y puestos de dirección al interior de las organizaciones políticas, que dentro de los estatutos se pueda impulsar la participación de ellos y garantizar y proteger. Por ejemplo, que se tomen medidas contra el acoso político. Eso es algo que la ley está exigiendo ahora a los partidos. Que hayan medidas para erradicar, prevenir y sancionar el acoso político, por ejemplo. Contar con secretarías que impulsen la participación. Hay secretarías que tienen secretarías de la mujer, de juventud, de pueblos indígenas, otros que son secretarías contra la discriminación, etcétera. Pero tienen que tener niveles que fortalezcan la participación de estas poblaciones, ¿no? Distribuir equitativamente los recursos e incentivos económicos para las candidaturas entre hombres, mujeres y también sobre las diversas poblaciones, ¿no? Y sobre todo preparar y capacitarlos. Eso es importante. Dentro de los partidos se tiene que dar capacitación y se tiene que priorizar en general a las poblaciones que históricamente han estado excluidas de la participación política, ¿no? Porque sus desafíos son distintos, porque también sus herramientas pueden ser menores que de repente otra persona que tuvo la oportunidad de estudiar, acabar una carrera, de tener un buen ingreso económico, etc. Entonces hay que gestionar y pensar en la diversidad que existe en el país, incluirlo en los partidos, en los movimientos,
y poder llevarlo a cabo dentro de las elecciones, ¿no? Tener candidatos, candidatas preparadas, apoyados, que se sientan empoderados, que se sientan protegidos para poder desempeñar su carrera política y poder llegar a los cargos de elección popular. Muy bien, eso sería el taller del día de hoy. No sé si hay alguna duda, consulta para poder responderlo. Si tienen alguna duda, consulta, todo quedó bastante claro. La PPT y la videoconferencia va a estar subida, la vamos a grabar en el aula. Sí, supongo que en la tarde debe estar eso, para que lo puedan volver a ver y puedan revisar la PPT también. Pero recuerden que también tenemos las actividades del foro, de la tarea, y que hacia la próxima semana estamos terminando el módulo 2, ¿no? Es un tema bastante interesante. Yo les quiero mostrar algo también antes de terminar, que es esta página donde ustedes pueden encontrar mayor información. A los que estén interesados en revisar mayor información, tenemos esta página que se llama Observa Igualdad. Observa Igualdad es una página, una plataforma del Jurado Nacional de Elecciones, que lo que busca es justamente evidenciar cuáles son los avances, cuáles son los retos de la participación política de diferentes poblaciones, ¿no? Hemos hablado de estas 3 poblaciones, pero también hay otras poblaciones como el pueblo afroperuano, las personas con discapacidad, las personas LGTBI, que tienen también diferentes retos en cuanto a su participación política, ¿no? Entonces, hay información que les puede interesar para que puedan reflexionar. Tenemos información sobre los procesos, tenemos cartillas, tenemos recursos que también les van a servir para poder revisar y ahondar más, ¿no? Todo eso no se puede subir al aula, pero tienen esta plataforma para también revisar y encontrar data que les pueda servir tanto a nivel académico, para hacer alguna investigación, como para también profundizar por la curiosidad de saber o aprender más de estos temas que son importantes. Ante la ley todos somos iguales y eso es bueno, pero también ya nos hemos dado cuenta que cada población tiene diferentes retos, que no todos hemos iniciado desde el mismo punto de salida, como les digo, y que todavía hay muchas cosas por mejorar. Hay grandes avances, sí, pero también algunas veces hay retrocesos, como hemos podido ver. Y hay también que tener la capacidad de poder reflexionar sobre esto, defender las propuestas que sabemos que son adecuadas, defender los logros que ya se han alcanzado y apuntar a también potenciar las medidas que sean necesarias para asegurar la participación de todas las personas, más allá de las diferentes características y condiciones en las que se desenvuelven. Que todos tenemos derechos a participar en lo político, en el espacio público, en los asuntos públicos y ser parte de las decisiones de nuestro país, ¿no? Entonces, con eso estamos terminando el día de hoy. Le agradezco a todos. Antes de culminar, por favor, les pido a aquellas personas que no han escrito su nombre y la sede en la cual participan, que lo puedan hacer a través del chat, para que quede también por ahí registrado su asistencia. A aquellos que lo hicieron al inicio no hay ningún problema, pero los que faltan, de repente que ingresaron después, para que puedan hacerlo a través del chat. Y vamos a